Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar una pregunta que he visto muy frecuente en los grupos y es sobre cómo podemos mostrar una imagen que está en el servidor en el navegador. Entonces, esta idea que voy a mostrar, no importa lo que ustedes tengan en el front, ya sea Angular, React, Vue o Vanilla, lo que ustedes quieran, e igual en el servidor pueden tener una API web, lo que ustedes necesiten. Yo voy a hacer el ejemplo pues con un proyecto de MVC por simplicidad, pero ustedes pueden aplicar el mismo concepto en el proyecto que ustedes tengan. Voy a crear un proyecto de cero, le voy a decir que se va a llamar web app y lo voy a trabajar con Netcore con la versión 6. Entonces le doy crear. Y con esto, fíjense que los elementos esenciales para un proyecto de MVC, pues es la carpeta de controllers, la capa de vistas y la capa de models. Entonces, si yo lo levanto la aplicación, no voy a tener ningún problema. Ahorita lo que quiero mostrarles es la página del index, donde voy a incrustar la imagen que yo requiero. Entonces, aquí en el home, yo quiero meter una imagen cuando se presente esta página. ¿Cómo lo voy a hacer? Básicamente hay dos vertientes en la cual ustedes lo pueden hacer. La primera, les voy a mostrar, es la tradicional. Voy a agregar una carpeta que se llama image y dentro de esta carpeta voy a copiar una imagen que es la que quiero mostrar. Entonces, estas imágenes, cuando se presente la página, como están en la carpeta www.root, son visibles desde el navegador. Se cargan en la memoria del navegador y se pueden mostrar sin ningún problema. ¿Cómo es esto? Pues yo, si me voy a la página de index, puedo hacer una imagen aquí. Puedo manejar el ancho que yo requiera. Por ejemplo, le voy a dar un 50% y un alto del 50%. Y voy a referenciar a la imagen que acabo de agregar. Esto lo voy a hacer utilizando el atributo CRC del elemento image y le digo dónde está mi imagen. Fíjense que yo puedo referenciar sin mayor problema con rutas relativas. Estas son rutas relativas del proyecto para referenciar elementos que están en la parte del front. Entonces, si presento la imagen, veremos que será la clásica imagen que se muestra en nuestro proyecto. Este recurso es alcanzable porque está contenido dentro de los recursos del navegador que se presentan en el navegador. Si yo le doy F12, veremos que aquí aparece en Source los elementos que está cargando en el navegador cuando presenta la página. Todos estos elementos, las hojas de estilo, las imágenes, los archivos JavaScript y demás, se cargan en memoria del navegador. Por eso es que yo puedo referenciar en mi proyecto sin mayor problema a una ruta relativa. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera una imagen en el servidor y quisiera mostrarla en ese image? Esa es la pregunta en cuestión. Vamos a hacer un poco de breviario antes de ir a la solución. Cuando nosotros mostramos una imagen en el navegador y hacemos referencia al atributo CRC de un elemento image, nosotros podemos hacer referencia a rutas relativas, que son rutas alcanzables desde los recursos del navegador. Otra forma de suministrar el contenido CRC a una imagen es algo que se conoce como contenido en base 64. Entra a esta página base 64 image, que lo que hace es darme el contenido de una imagen de mi navegador, de mi sistema de recursos locales, y al cargar la página, si yo le doy show code, me va a mostrar el contenido que se muestra, que es el equivalente a si yo tuviera la ruta relativa.
me muestra cómo puedo referenciar esta imagen sin necesidad de copiar el contenido, sin necesidad de copiar una ruta relativa. Vamos a ver este ejemplo. Yo puedo copiar sin mayor problema este contenido y llevármelo a mi proyecto. Entonces voy a reemplazar la ruta relativa que tengo en el CRC por el contenido que me dio la imagen. Perdón, le doy copiar y reemplazo. Tengo cuidado que se haya copiado bien. Voy a recompilar y voy a mostrar la imagen. Fíjense cómo me está mostrando la imagen en base 64. El base 64 pues es contenido universal sobre la imagen. Es como el equivalente a la transformación de un arreglo de bytes de un archivo a una cadena, pero en notación de base 64. Por eso es que no requiero tener la ruta relativa de la imagen. Entonces, la clave de todo esto, fíjense cómo empieza por data image JPG base 64. Porque esto va a ser la clave para que yo pueda mandarle desde el servidor, desde el backend, el contenido de la imagen que yo requiero al front. Vamos a hacer esto, pues ya vamos a poner manos a la obra. Entonces, fíjense, lo primero que yo voy a hacer, voy a dejar en código duro la ruta de donde yo tengo mi imagen que quiero mostrar. Entonces, yo lo tengo en una carpeta en C que se llama carga. Lo siguiente que debo hacer pues es leer el contenido de esta imagen como un arreglo de byte. Y esto como lo puedo hacer, pues es muy sencillo. Hago referencia a system.io.file.readAllByte y lo que me va a dar el contenido de este path en su transformación de un arreglo de bytes. Si ustedes están trabajando con una librería en especial, la clave está en que tengan el contenido de la imagen, del archivo ya sea JPG, PNG o lo que ustedes requieran manejar en un arreglo de bytes. ¿Para qué? Para después convertirlo a base 64. Y fíjense que la transformación, antes teníamos que hacer más malabares para convertir un arreglo de bytes a base 64, pero conforme ha avanzado las mejoras sobre .NET es muy sencillo. Yo puedo utilizar el método convert.toBase64string que recibe como argumento el arreglo de bytes y me va a transformar esto en el contenido base 64. Ya tengo la imagen en base 64. ¿Qué sigue? Puedo utilizar un elemento, por ejemplo, tempData, porque aquí estoy en un controller. Si ustedes tuvieran un API web, lo que pueden hacer es regresar un string, porque esto al final, la línea 20, lo que me está regresando es una cadena string. Entonces, esto, su API, lo que regresaría, pues es una cadena string. Al front, ya sea en Angular o lo que ustedes requieran, en el front voy a captar este contenido y lo voy a presentar en mi image. Espero que la idea se entienda. La idea es que el backend regrese el contenido de la imagen en base 64. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que pusieran especial atención en cómo muestra la base 64? Pues es por esta razón. Porque para mostrar el atributo CRC necesito tener esta notación data image JPG, el tipo del mime type, indicarle que lo va a leer en base 64 más el contenido en forma que está dado por base 64 image. Ya teniendo todo esto, ya tengo el contenido en base 64 y presentarlo en la vista, pues ya es peccata minuta. ¿Y cómo lo puedo resolver? Pues simplemente referenciando al tempData con la llave contenido.
Y ya con esto no necesito realizar algo adicional. Ya con esto, cuando voy a poner un breakpoint en este punto para mostrar cómo cuando yo venga del index del backend, ya tendré el contenido en memoria. Fíjense que base 64, la notación que tiene es toda esta letanía de caracteres. Yo le puedo decir que me agregue la inspección. Dejen encuentro, agregar inspección. Y verán que tiene en común. Que termina en 2 igual, igual. Esto me da pinta de que la base 64 se hizo correctamente la transformación. Aquí traigo en un recurso en memoria tempdata el valor del contenido. Yo puedo agregar la inspección. Y me mostrará pues el formato que les comentaba, data 2.image y todo lo demás. Es lo que voy a regresar al from. Breviario. ¿Qué tiempo de vida tiene el tempdata? Pues lo que tarda en responder a la vista. Cuando lo lea en este punto en la vista, pues el contenido de tempdata será eliminado. Entonces lo suelto y por arte de magia ya está ahí la imagen. Entonces, fíjense cómo si yo inspecciono la imagen, ya tendrá el contenido en base 64. ¿Ya vieron? Fíjense cómo ahí dice origen actual y viene toda esa letanía data image jpg y pues todo el contenido transformado. Fíjense cuál es el cambio si yo utilizara la ruta relativa. Voy a quitar esto que ya no lo voy a utilizar y voy a hacer referencia en el CRC a la ruta relativa. Entonces acuérdense, me posiciono en image y la imagen que yo requiero voy a recompilar porque hice modificaciones al backend y voy a presentar. Entonces vean cómo el tema es muy sencillo, solo es tomar en cuenta qué recursos son alcanzables desde el lado del servidor y qué recursos son alcanzables desde el navegador. Fíjense cómo está mostrando la ruta relativa a la cual yo estoy haciendo y fíjense que va la localidad actual, dicen current source en localhost. Yo puedo copiar esta dirección y ponerla en el navegador y me va a mostrar la imagen porque esos recursos son alcanzables desde el navegador. Entonces tomen en cuenta cuando muestren una imagen si es un recurso alcanzable desde el navegador o del servidor como breviario. Y es una duda que he visto muy general. Nosotros no podemos acceder a los recursos del equipo de quien está en el navegador. Yo no puedo hacer referencia si por ejemplo estuviera en el navegador y quisiera irme a la ruta C donde están viendo la aplicación, pues eso no es posible por temas de seguridad. Entonces tengan en mente esos dos puntos. Uno, los archivos que están en el cliente no son alcanzables para mí, a menos de que tengan control para subir archivos. Y dos, hay dos recursos que trabajan cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación. Una, son los recursos que tenemos en el lado del servidor, todo lo que va del controller para atrás, o todo lo que tenemos en una API web como análogo. Y dos, la parte que está en el front, lo que estamos manejando ya sea con Razor, con Angular, con lo que ustedes estén manejando la capa de presentación. Espero que esto les ayude a resolver esta duda y pues un saludo y muchas gracias.